dale. En el que íbamos completando si era patrimonial o de resultado. Sí, em, por ejemplo, en intangibles, que era el último, no sé ni a sí. qué se refería, que decía que era patrimonial y de activo, pero no, ni siquiera sabía qué era. Bueno, bienes intangibles son aquellos bienes, obviamente, que no son físicos, pero son bienes. Es más, en realidad son derechos de una empresa, como pueden ser las marcas, por ejemplo, o alguna derecho de fabricación. Esos son intangibles, ¿no? Las marcas, sobre todo, es el bien más común de esos intangibles. Bueno, marcas. Imagine, hay marcas que obviamente que tienen un valor poderoso que debe representar el principal activo de una empresa, como por ejemplo Coca-Cola, ¿no? En el balance de Coca-Cola, la marca debe representar un gran porcentaje de sus activos, ¿no? A Claro, eso lo se que sea refiere. registrado. Claro, claro, obvio. Sí, 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 por supuesto. Todo lo que sea marca registrada y derechos registrados, marca y derechos. Eso es activos intangibles, ¿sí? ¿Otra duda? Perfecto. Sí, con materiales de la oficina de producción, acá lo Sí. ponía como de resultado y un egreso. Y yo lo había puesto, o sea, materiales supongo que es como algo material, como que ya lo tenés, entonces como que un activo con el que contaba la empresa. Por eso no sé qué onda con eso. No, materiales se refiere a todo lo que es papelería, Claro, algún. lapicera, esas cosas así, como que Exactamente, generan. Está exactamente. O sea, perfecto. materiales de escritorio, digamos que obviamente se usan para la actividad, ¿no? No son muebles, no son útiles, digamos, son útiles, pero desde el punto de vista del gasto, ¿no? Porque eso se va renovando, van comprando resma o toner para las impresoras, o algún otro insumo que demande la actividad administrativa, más allá de que sea de producción, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Después, Si no, después, sí. profe, en resultado neto del ejercicio económico, yo lo marqué, bueno, obviamente resultado, como decía el nombre, pero después no marqué nada. Acá marcaba como un Está bien. egreso. Resultado del ejercicio económico. Resultado neto del ejercicio económico, el punto 16. Sí, puede ser un ingreso o un egreso, básicamente. Claro, yo no había puesto nada porque no sabía cómo. Está bien, pero básicamente, o sea, es un resultado, digamos, de una cuenta. A ver, en realidad, si vamos a buscar el resquicio, digamos, es un subtotal en definitiva, ¿no? El resultado es el ingreso menos el egreso, con lo cual estaríamos ahí un poco con una cuenta es más, es una cuenta que se usa una sola vez al año, ¿no? Que es al final del cierre del ejercicio, cuando nosotros hacemos el balance, cuando hacemos el estado de situación patrimonial, hacemos el estado de resultados, ahí calculamos si perdimos o ganamos y a partir en ese momento aparece esa cuenta, pero es absolutamente efímera, ¿no? Porque en el año inmediato siguiente se transforma en resultados no asignados, ¿no? Por eso es una cuenta que muy efímera, dura muy poquito. Acá veo el chat. Antonella dice, profe, yo tengo dudas respecto al ejercicio de clasificar en patrimonio resultado. No me doy cuenta cuando tomamos como activo corriente o pasivo corriente porque no están bien específicos. Es probable,
es probable de que en algunos aspectos falte poner en largo plazo, el corto plazo, o sea que sean corriente o no corriente, tanto activos como pasivos, ¿no? Lo que pasa es que hay rubros, no me especifica acá Antonella cuál de esos rubros, pero hay rubros que por su propia característica no hace falta siquiera ponerlo como activo o discriminar si es corriente o no corriente. Por ejemplo, si nosotros tenemos crédito por venta, salvo en situaciones muy especiales, como por ejemplo puede ser una inmobiliaria, el resto de la actividad de crédito por venta es a corto plazo, ¿no es cierto? Si tuviéramos venta a corto plazo, a largo plazo, perdón, en un almacén, por ejemplo, y bueno, estaríamos complicados, porque significaría de que nos demoramos en cobrar nuestras deudas más de 365 días, lo cual no sería muy saludable para la finanza de la empresa, ¿no? O como en Por este ejemplo, año que pedimos que nos den más plazo para el pago, por eh, pandemia, digo. bueno, lo que pasa es que acá en este caso hay como una refinanciación. En origen, digamos, la deuda, muy probable que haya sido corriente, pero al ser refinanciada, no es la naturaleza propia es una cuestión muy del momento y de la situación totalmente atípica vivida y que estamos viviendo por el tema de la pandemia. Pero con lo que quiero decir lo siguiente, hay cuentas que por su propia naturaleza son o corrientes o no corrientes. Puede haber algún tipo de excepción, por ejemplo, los bienes de uso, ¿no? Los bienes de uso son por su naturaleza, son activos no corrientes. Por su naturaleza son activos no corrientes. Eso no significa que la empresa tenga intención, por ejemplo, de renovar o vender un camión un auto de reparto en el corto plazo, ¿me entiende? Más allá de la intención de la empresa de vender ese vehículo, por naturaleza, los bienes de uso siempre son no corrientes, ¿no? Eso téngalo presente porque es así, ¿no? Lo mismo pasa con el ejemplo que le dije recién, los créditos por venta, por su propia naturaleza, son activos corrientes. Lo mismo los bienes de cambio, salvo que existiera alguna cosa muy especial, pero ni así no serían considerados como activos corrientes. Por ejemplo, en el caso de una forestación. En el caso de una forestación, los árboles son el material para una forestadora, pero obviamente hasta que crezcan y demás, va a pasar pueden pasar 4 o 5 años, ¿no? Hasta que ese árbol esté en condiciones de ser utilizado. Pero sin embargo, ese material siempre va a ser considerado como corriente en el caso de los retoños de ese tipo de árboles, ¿no? Eso lo permite, digamos, la contabilidad, porque obviamente que es por naturaleza, los bienes de cambio son activos corrientes. De todos modos, en los ejercicios que se presenten en algún examen o algo, por supuesto que se les va a indicar si son, por ejemplo, cuentas a pagar. Y cuentas a pagar, puede haber cuentas a pagar no corrientes, ¿no? Entonces, se les puede decir eso. Bueno, la deuda, Antonella, la deuda por cargas fiscales, ¿qué sería, profe? Sería, obviamente que estamos hablando de una deuda, o sea que es un pasivo, es una cuenta patrimonial, y es una cuenta que generalmente es de corto plazo.
pero es de pasivo, ¿no es cierto? Ahora, puede haber cargas sociales que mediante, por ejemplo, una moratoria, cargas fiscales obviamente está referido a impuestos que la empresa debe al Estado, ¿no? Al Estado municipal, provincial o nacional. Bueno, eso normalmente en la mayoría de los casos es una cuenta de un pasivo corriente, una cuenta patrimonial. Pero, por ejemplo, si la empresa entra dentro de una moratoria, o sea, de una facilidad de pago por alguna deuda, estaba la posibilidad de ser no corriente. ¿Está? Está bien. Bueno, Antonella, está bien. ¿Alguna otra consulta respecto de ese ejercicio? Si no, lo vemos, lo seguimos viendo para la clase que viene y ahora vamos con el segundo ejercicio que tenemos ahí, que también supuestamente lo veían un poco en la casa y lo repasamos acá, pero como estoy terriblemente seguro de que no lo hicieron en la casa, me parece que va a convenir que lo hagamos acá conjuntamente al segundo ejercicio, ¿sí? Como seguramente estoy en lo cierto, vamos para adelante. Profe, dos preguntitas rápido. ¿Sí? ¿Cómo no? Respecto a la existencia final de productos terminados, yo creo que me congelé con existencia final. Si decía producto terminado activo, o sea, patrimonial activo corriente y se acabó. Pero es eso, o sea, pero es el producto terminado en sí, ¿no? ¿A eso se Claro, refiere? claro. O sea, a ver, lo que pasa es que ahí dentro de lo que es los bienes de cambio o mercadería, se incluyen también los insumos que demanda la producción fabril y también se incluyen los productos terminados y los productos en proceso también. O sea, aquellos productos que están en proceso y aquellos productos, ¿ustedes han visto costos por proceso ya en costo? ¿Hola? ¿Hola? Creo que lo estamos Lo viendo recién. estamos por ¿Lo ver, están profe. viendo? Bueno, aquellos productos o piezas que están en proceso de fabricación, o sea, que tienen un porcentual determinado, o sea, que no están terminados, también forma parte de los bienes de cambio. Así también como los insumos, esto es materia prima directa o materiales indirectos, ¿no? Es decir, a ver, vamos a suponer algún desinfectante para limpiar los pisos de la planta y tenemos en stock. Ese stock es bienes de cambio. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de unas cubiertas o combustible o aceite de una empresa de transporte. Ese material, digamos, que es utilizado para el normal desarrollo de la actividad, también van a estar ahí incluidos en los bienes de cambio. Eso está aclarado en la parte teórica, vimos unos ejemplos en relación a eso. Así que a veces, si tenemos dudas, empezamos a ver, veamos esas filminas que le digo yo, eso que está ahí en Classroom, guardadito, como para que ustedes, si tienen alguna duda, se van derecho ahí y lo ven porque hay muchas que ya de por sí están ahí. Si así todo no surge de eso, no les queda claro, lo conversamos, no hay ningún problema. Un compañero pide entrar. A ver, compañero, ahí está. Gracias, Antonella. Bien. Entonces vamos a ver, hacemos solo hacemos solo, digo, los ayudo a completar este ejercicio, que es el segundo que ustedes tienen. Ya hicimos la clase pasada el primer ejercicio de este tipo, ahora vamos a hacer el segundo, o sea que alguien también por ahí me demandaba de que hagamos ejercicio, bueno, lo vamos a hacer y lo vamos a repetir, ¿no?
Vamos a hacer varios de estos. Y después de esto vamos a dar un poquito de teórico en relación a las herramientas, no sé si vamos a llegar hoy, pero sí, aunque sea un anticipo, de las herramientas que nosotros podemos utilizar, porque, a ver, una de las utilidades que mencionamos de la contabilidad era precisamente el hecho de leer esta información que me da, este resumen, esta síntesis, porque en definitiva estos números, estas cuentas que acá aparecen, es la síntesis de lo ocurrido durante todo un año. Entonces, a partir de esa síntesis, de esto, de lo ocurrido durante un año y 2 y 3, veremos cómo es la evolución. O sea, acá solamente tenemos un año que le podemos poner 2020, pero lo ideal, y ya vamos a ver, es mínimo tener 2 años. ¿Por qué? Porque nos sirve de comparación en cuanto a su evolución. Es decir, cómo ha ido evolucionando en estos últimos años una empresa. Obviamente que más de uno va a decir, bueno, y con la pandemia, y bueno, con la pandemia más todavía, de ir conociendo a ver cómo ha ido evolucionando, no solamente en cuanto a cantidades, sino también cómo ha ido cambiando en su estructura, ¿no es cierto? Ha ido mejorando, hemos ido empeorando, qué medidas podemos tomar para que no lleguemos a una situación complicada que después nos cueste el futuro de la empresa, más pensando que nosotros, y mejor dicho, ustedes, seguramente que van a estar al frente de una pyme o van a prestar asesoramiento a una pyme, eso con total seguridad que va a ser así. Entonces vamos a ir un poco viendo toda esa información que a partir de esta síntesis que me brinda la empresa, yo puedo ir dilucidando, digamos, a ver de qué manera podemos, en qué situación estoy, y en qué manera, si perdí, si gané, y en qué manera puedo decir, bueno, puedo llegar a ganar más, o en algunos de los casos no perder tanto. Entonces, arrancamos entonces, ¿qué les parece? ¿Sí? Bueno, el que lo hizo tiene la oportunidad como para repasar, a ver si lo hizo bien, pero bueno, vamos yendo a lo nuestro, ¿no? Al ejercicio. Una de las cosas que le había dicho que conviene hacer como consejo, como un tips que le doy, es dibujar lo que nosotros vamos a ver después, en grandes rubros, el estado de situación patrimonial y el estado de resultado. Acá tenemos las dos cosas, ¿no es cierto? Acá lo vamos a pintar de otro colorcito, situación patrimonial acá y el estado de resultado acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en cuanto a la posibilidad de dibujar previamente a ver qué es lo que tenemos, cuál es la estructura esa que nosotros sabemos que tiene, en definitiva, la ecuación patrimonial, ¿no? Que era el activo igual el patrimonio neto más el pasivo. Entonces, en función de eso, y obviamente más o menos las pérdidas o las ganancias que tengamos. Sabemos de qué está compuesto el activo, que eso no nos va a variar de una empresa a otra, siempre es lo mismo, o sea, va a haber activos corrientes, activos no corrientes, y por supuesto el total de activos. Y por su parte van a estar los pasivos corrientes, los no corrientes y el total de pasivos. Y por supuesto el patrimonio neto. Y acá en el estado de resultado, obviamente que vamos a ir incorporando los ingresos y los egresos en la medida que se vayan presentando, ¿sí? Otra sugerencia, otro tips, como le dicen ustedes, es tips, le dicen nosotros también, en realidad. Es ir marcando
¿sí? A medida de que, marcando los rubros, a medida de que vamos avanzando, la marca, obviamente que la pueden hacer en la medida de que a ustedes les sea cómodo, ¿no? Pero es una forma de decir, bueno, no me estoy olvidando de ningún rubro, ¿no? Porque obviamente si yo me olvido de un rubro, y bueno, al final esa ecuación patrimonial no me va a dar esa igualdad patrimonial. Entonces tengo que tener cuidado, obviamente, de incorporar todo y de incorporarlo bien, o sea, no confundirme con un número, sino que tratar de copiarlo como corresponde. Entonces, acá tenemos el primer rubro que son las ventas, es decir, son ingresos. Imagínense que si son ingresos, obviamente, automáticamente ustedes tienen que pensar de que estamos hablando del estado de resultado, ¿no? Más allá de que esas ventas sean cobradas o no cobradas. Las ventas se registra, o sea, la contabilidad registra las ventas en el momento que se factura, más allá que esa factura sea cobrada o no, porque podemos haber vendido a plazo, ¿no? Podemos haber vendido a 30, 60 días y obviamente que no hemos percibido todavía el dinero, pero sí generamos esa venta. Entonces acá podemos encontrarnos con ventas que pueden ser a crédito, ¿sí? O ventas que pueden ser al contado. ¿Está? Esas dos a crédito. Faltó la T. Crédito. Entonces, y el acento también, pero no importa, hagamos de cuenta que no hay corrector ortográfico. Entonces, esas dos cuentas, ventas a crédito y ventas al contado, son las que conforman las ventas, ¿no es cierto? El total de ventas. Por supuesto que si vendemos a crédito, vamos a generar un movimiento, fíjense ustedes de dónde surge, por ejemplo, acá tenemos, ¿ves? Deudores por ventas, ¿sí? Este rubro que lo tenemos acá, ¿sí? Deudores por venta. ¿Cómo se genera eso? Y obviamente que está vinculado a esto, a las ventas, y en especial a estas ventas, a las ventas a crédito. ¿Cómo lo generamos? Bueno, en una situación, o sea, vamos a ver una situación, ¿sí? Nosotros vendemos a crédito, bien. Se genera esa venta, o sea, va a haber una suma acá en ventas, y también va a haber una suma acá en deudores por venta, ¿sí? Entonces, en la situación 1 va a haber ventas, o sea, se van a sumar ventas, ¿sí? No me sale. Ventas. Y también va a surgir estos deudores por venta. ¿Sí? En el caso de que lo vendiéramos al contado, va a haber ventas, ¿sí? Y acá va a entrar dinero en la caja, ¿sí? O sea que esa es la diferencia, digamos, parece una tontera lo que le estoy diciendo, pero no es tan tontera porque uno se puede confundir, digamos, con lo que es deudores por venta que ventas a crédito. Son dos cuentas totalmente distintas. Ventas a crédito es una cuenta que suma acá ventas y ventas es una cuenta de resultados. En cambio, deudores por venta es una cuenta de activos, una cuenta de activo corriente, ¿sí? ¿Se entiende? Miren, para que se den una idea, yo puedo tener acá, ¿sí? Los meses, ¿sí? Vamos a ir un poquito más allá.
en cuanto a la explicación de esto. Yo acá tengo todos los meses, ¿sí? Hasta, no veo más, me tapaba Yo tengo acá todos los meses, ¿sí? Hasta el mes 12. ¿Está? Estos son los meses del año, ¿sí? Vamos a suponer que la empresa tiene una política de vender su mercadería a 30 días, ¿sí? Vende la mercadería a 30 días. Quiere decir que si este es el mes de enero, yo lo que vendo en el mes de enero, ¿sí? Lo cobro recién acá en el mes de febrero. Lo que vendí en febrero lo cobro en marzo, lo que vendí en marzo lo cobro, o sea que vamos a hacer así, ¿sí? Lo cobran, lo de abril lo cobro en mayo, y así sucesivamente hasta el mes 12, donde yo cierro el ejercicio, ¿sí? Quiere decir que en el mes 12 a mí me va a faltar cobrar, yo voy a cobrar los del mes 11, pero al 31 de diciembre a mí me va a faltar cobrar todas las ventas de diciembre. ¿Se entiende? Vamos a suponer de que esta empresa únicamente vende a crédito, no vende al contado. O sea, digo un ejemplo extremo como para que se entienda la explicación. Esta situación hace de que en el mes de diciembre yo haya cobrado las ventas que hice en noviembre y acá el 31 de diciembre, o sea que las ventas que yo hice durante diciembre las voy a cobrar recién en enero. Con lo cual, al 31 de diciembre, el saldo que yo voy a tener van a ser todas las ventas que hice en diciembre. ¿Se entiende? Y ese saldo es lo que va a aparecer acá en esta cuentita bendita de deudores por venta. Por eso, ventas son 100.000 porque es la sumatoria de todas las ventas durante el año, y deudores por venta son 12.561. ¿Por qué? Porque es el saldo de lo que todavía al 31 de diciembre, o sea, a la fecha del cierre de balance, me deben mis clientes, ¿sí? Profe, Sí. esos 12.561 serían correspondientes a diciembre, entonces. Claro, en este ejemplo extremo, por supuesto, porque obviamente que ninguna empresa vende digamos, toda su venta a crédito, no lo vende, ¿no? En este ejemplo extremo, exactamente, es el saldo que tienen, o sea, a ver, recordemos que el estado de situación, hay dos estados que estamos estudiando ahora, básicamente. El estado de situación patrimonial es un estado estático, es un corte, es una foto, es una instantánea de la empresa al 31 de diciembre. O sea, cómo está la empresa a esa fecha. Y el estado de resultado, de pérdida y de ganancia, es la sumatoria de todos los ingresos y todos los egresos que nosotros hemos tenido del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sí? Por eso acá ventas es muy abultado y deudores por venta solamente es lo que nuestros clientes, a los cuales nosotros le hemos vendido, al 31 de diciembre todavía no nos han pagado las ventas. Pero obviamente estos 12.561, para que se entienda bien, están incluidos dentro de los 100.600. ¿Sí? ¿Se entienden? ¿Se entiende? Digo. ¿Eh? Bueno, habiendo dicho esto, entonces vamos acá al ejercicio, ponemos acá ventas, ¿sí? Por 100.600 y vamos completando el ejercicio. ¿Está?
Vamos con otra cuenta. Cuenta, ve, acá aparece. Cuenta por pagar a largo plazo. Lo marcamos. Ya ahí especifica. Cuenta por pagar a largo plazo. 2.147. 2.147. Si es cuenta por pagar. Ya cuando nos dice por pagar, ya estamos hablando de una deuda. Todavía no lo hemos pagado esos documentos. Estamos para pagarlo, ¿sí? Es decir, todavía lo debemos. Y si es a largo plazo, es una cuenta de pasivo no corriente, por supuesto, una cuenta patrimonial. Entonces, ponemos ahí, cuentas por pagar, ¿sí? Y ponemos 2.147. ¿Está? Seguimos. Costo de ventas, o lo que es lo mismo, costo de mercadería vendida. Son los costos prácticamente en su totalidad directo que generaron estas ventas, ¿sí? Ya en la clase pasada ya habíamos visto a qué eran iguales estos costos de mercadería vendida. ¿A qué eran igual? Una erogación es de estado de Una- resultado. Una erogación que va en el estado de resultado, bien, pero en cuanto al cálculo, ¿de dónde sabemos de dónde lo sacamos a ese costo? Porque acá nos están dando el costo ya con el valor dado, pero puede ocurrir que no sea así, que lo tengamos que calcular. Profe, ¿no eran las existencias iniciales menos las existencias finales? Eran las existencias iniciales, por ahí anda la cosa, existencias iniciales más las compras del ejercicio, existencias iniciales. ¿De dónde sacamos la existencia inicial en el supuesto caso que tuviéramos que calcularlo acá? ¿Cuál sería la existencia inicial de mercaderías del año 2020? Las finales del año 2019. ¿Tá? Las finales del año, de existencia finales del año 2019 son las iniciales del 2020, más las compras que hicimos en enero, febrero, marzo, abril, durante todo el año, menos lo que nos quedó al 31 de diciembre, o sea, la existencia final de mercadería o de insumos al 31 de diciembre del 2020, ¿sí? En este caso no hace falta calcularlo, con lo cual costo de ventas, obviamente que estamos hablando del estado de resultado, y lo incorporamos ahí, ¿sí? 72.000 pesos, entonces vamos ahí. ¿Estamos? Bien. Vamos a guardar por la duda. Venga, algún corte. Perdón. Capital, ya lo vimos esto. Capital es el capital de origen de la empresa, del capital que los socios decidieron, con lo cual los socios decidieron formar la empresa, el capital que aparece en el estatuto de la empresa o en el contrato de la empresa. Entonces, este capital ya sabemos dónde viene, a dónde va, que es en el patrimonio neto, ¿sí? Entonces, capital, el monto, 19.000, ¿sí? ¿Estamos? Seguimos. Deudores por venta, famosos deudores por venta. A ver si lo pinto todo, me sale ahí. Deudores por venta, ya lo dijimos, es un típico activo corriente. Entonces lo vamos a poner en el activo corriente, ¿sí? Vamos acá, vamos al activo corriente, ¿sí? Y
lo ubicamos acá. Activo corriente. Ah, bárbaro. Salió perfecto. Me ahorro el trabajo de escribir. Otros créditos. Otros créditos. ¿Qué son otros créditos? A largo plazo, en este caso. Activos, derechos. Claro, son activos, son derechos que la empresa tiene a percibir dinero. Percibir dinero o alguna otra cosa. Puede ser también percibir algún servicio o alguna mercadería o alguno, o sea, normalmente, obviamente que la empresa tiene derechos para percibir efectivo o un cheque o demás, pero puede también tener un derecho de percibir algo material, no solamente dinero en efectivo. En este caso es a largo plazo, o sea que son activos, es una cuenta patrimonial, un activo no corriente, porque es a largo plazo, ¿sí? Se supone que eso lo vamos a cobrar después del año, entonces lo incorporamos acá como un activo no corriente, ¿sí? Bien, seguimos. Cargas fiscales a pagar. Las cargas fiscales, obviamente, están referidas a Resultado. no en Pasivo, este profe. caso. ¿Cómo dijo? Pasivo. Pasivo. Exactamente, Valentina. Pasivos. ¿Por qué? Fíjense que acá, si esta cuenta no dijera a pagar, estaríamos, como dijo tu compañero, sería una erogación, una pérdida. Pero en este caso, dice cargas fiscales a Ah, claro, pagar. cierto. Ya ahí estás hablando de que yo le estoy debiendo al fisco, le estoy debiendo. Entonces, estas cargas fiscales a pagar es un pasivo y acá no hace una discriminación. Fíjense que están poniendo si a largo plazo o corto plazo, con lo cual estimamos que es un pasivo a corto plazo. Es una obligación a Profe, en el corto plazo. parcial nos va a decir, ¿no? Si es a largo plazo o corto plazo. Y lo Ah, voy a o sea, pensar. Lo voy a pensar. Obviamente que les voy a decir. Aparte puede ser, a ver, que por algún error de tipeo no aparezca LP o no aparezca más de un año o alguna cosa de esa y que ustedes tengan una duda. Obviamente que pueden consultarlo, pero de todo modo vamos a tratar de que las dudas esas no existan. ¿Sí? perfecto. Bueno. Lo vamos a poner prolijito. Bien. O sea, profe, que de nuevo, si en cargas fiscales fuera cargas fiscales pagadas, entonces sí Claro, sería ahí un resultado. claro, exactamente. O simplemente cargas fiscales, o sea, porque, a ver, no necesariamente tiene que tener la palabra pagada para que sea una erogación, porque la carga fiscal puede no ser pagada y entonces vamos a tener en ese hecho económico dos situaciones, ¿sí? Eso ya lo vimos en la clase pasada. Podemos tener dos situaciones. Una, digamos, el hecho en sí de la pérdida que significa el pago de un impuesto, que a eso nos estamos refiriendo con cargas fiscales, y por el otro lado, decir, bueno, a ver, la empresa decide no pagarlo ahora, lo vamos a pagar después. Entonces, ahí se genera en ese hecho económico dos cuentas, una de por sí el gasto o la pérdida, que es el impuesto, y el otro el pasivo, que es el hecho de diferir el pago. ¿Tá? Distinto hubiera sido el caso de que lo hubiéramos pagado. En ese caso, en vez de diferir el pago, se genera la pérdida, pero esa pérdida, en vez de generar el pasivo,
genera la salida de dinero de la caja, que en definitiva en la ecuación patrimonial, o sea, en la igualdad esa patrimonial, se cumple, ¿no? De una u otra forma. Por eso se generan esas dos posibilidades en dos hechos económicos similares, ¿no? Bien, vamos con otros activos a largo plazo. Bueno, acá puede aparecer esos otros activos como podríamos ser, por ejemplo, englobar acá en otros activos esos activos intangibles que hablamos recién. O sea, podríamos englobar en esta cuenta general. En definitiva, cuando en la contabilidad aparecen otros activos, es como que una bolsa, digamos, que se meten algunos hechos o se resumen algunos hechos económicos un poco heterogéneos, ¿no es cierto? Que no lo clasificamos en otra parte o en esta cuenta, entonces dijimos, bueno, lo pongamos en otra cuenta porque la verdad no sabemos dónde ponerlo a otro o no tiene nada que ver con otra cuenta, entonces en esa cuenta va acá. Por ejemplo, en el caso de activos intangibles. Por supuesto que si el activo intangible o ese derecho o esa marca es lo suficientemente importante, no va a aparecer acá en otros activos, porque un poco estamos retaseando la información o la estamos dificultando, porque en definitiva es algo muy importante como para que entre en una bolsa con otro montón de cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, otros activos también se suele poner ahí por ejemplo, gastos diferidos, ¿no? ¿Qué son gastos diferidos? Bueno, gastos diferidos, vamos a suponer de que yo hago una inversión en un negocio, ¿no? Y en el negocio le pongo vitrinas nuevas, hago todo decoración nuevo, lámpara, iluminación, todo lo pongo de película ahí al negocio, ¿eh? Pero todo eso genera, o por ejemplo, pago impuestos que representan por la apertura propia del negocio, o algún gasto muy importante que en definitiva lo puedo llegar a disfrutar, ¿sí? Entre comillas, a lo largo de la vida del negocio, ¿no? Como si fuera un bien de uso, pero que en realidad no es un bien de uso porque es algo que se va a consumir, pero en definitiva lo voy a consumir a largo plazo. Entonces, como por ejemplo, un impuesto por la apertura de un local, ¿no? Que me llegara a cobrar la municipalidad por el hecho de poner, por ejemplo, un cartel publicitario tremendo. Entonces viene la municipalidad y dice, bueno, mira, vos pusiste este cartel con este tremendo cartel, con una propaganda bárbara, y la municipalidad te va a cobrar un impuesto a la propaganda, como existe el impuesto a la propaganda. Entonces, ¿qué pasa? Pero esa propaganda ahí no es efímera, te va a durar mucho tiempo. Entonces te dice, bueno, ese gasto que generó ese impuesto a propaganda, no conviene que impacte en un solo ejercicio, porque en definitiva esa propaganda me va a durar varios ejercicios, ¿no? Ese impuesto. Entonces, generalmente a los efectos de eso y que no impacte ese costo, ese gasto importante de publicidad, se lo agrega acá en otros activos a largo plazo y a medida que va pasando los años es como que se fuera amortizando, ¿no? Y se va bajando y por supuesto que va impactando de a poquito en el estado de resultado, como para que no sea tan violento, ¿no? Acá aparecen eso. Pero bueno, en definitiva, acá te dicen otros activos a largo plazo. O sea, te está diciendo ya, le está diciendo a dónde va esta cuenta. ¿Eh? Activos
y largo plazo, o sea que mucha dificultad en saber dónde va esta cuenta, entiendo de que no debería existir. Entonces, la ponemos en su lugar, ¿sí? Activos no corrientes, acá. Y vamos acá, ¿sí? Bienes de cambio. Bueno, es una cuenta clásica, digamos, que ustedes ya deberían conocer. Es una cuenta de activo corriente, una cuenta patrimonial, una típica cuenta de activo corriente. Entonces, ahí la vamos a ubicar, en el activo corriente, ¿sí? Entonces, ponemos acá bienes de cambio, activos corrientes. Seguimos trabajando. Reservas. También es una cuenta que ya vimos, que ya sabemos por el ejercicio que hicimos en la clase pasada, o sea que ya sabemos dónde va, obviamente que es una cuenta patrimonial del patrimonio neto, son reservas, resultados que fueron incorporándose, sumando a esas reservas, reservas que pueden ser facultativas, pueden ser legales, pueden ser voluntarias, es decir, una reserva con un fin con un fin determinado. Entonces, a partir de eso, es una cuenta del patrimonio neto. Entonces, vamos acá, cuenta del patrimonio neto, acompaña al capital, perdón, acompaña el capital. ¿Sí? Bien. Ustedes cuando tengan alguna duda me paran, ¿sí? Bien, gastos financieros. Vamos pintando, ya les dije, gastos financieros. Obviamente que por la propia palabra ya le está diciendo mínimamente a dónde va ubicado, ¿no? Gastos financieros. En esta cuenta se incluyen generalmente intereses pagados y otro tipo de gastos como comisiones y demás bancarias. Eso se incluye acá en gasto financiero. O sea que gasto financiero nosotros lo tenemos que estar leyendo como intereses perdidos o intereses pagados, ¿no? Esos son lo que incluye acá en esta cuenta de gasto financiero. Y como consecuencia de eso, obviamente que vamos a ir en el estado de resultado y lo vamos a incorporar acá como para que vaya sumando, perdón, como para que vaya sumando acá en el cuadro de resultados, tenemos un subtotal de gastos y va a ir sumando acá en el cuadro de resultados, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Otros créditos. Otros créditos, obviamente que ya también dimos ejemplos en la clase pasada de qué pueden ser otros créditos. O estamos referidos a derechos, derecho de percibir alguna suma de dinero o algún bien material, dependerá. Esto también y pueden incluirse, por ejemplo, anticipos de sueldos o anticipos de honorarios a los socios, anticipos que después, obviamente, que en el caso de sueldos se cobrarán cuando el empleado cobre su remuneración, o en el caso de anticipos de honorarios, cuando los socios perciban los honorarios o los dividendos que reparta la empresa, ¿no? Entonces, otros créditos son derechos que la empresa tiene, y en este caso no hay una discriminación si es a largo plazo o corto plazo, con lo cual se entiende de que es a corto plazo. Entonces, lo incluimos acá en el corto plazo. En activos corrientes es una cuenta patrimonial, una cuenta de activos, ¿sí? Vamos a esta cuenta, es una cuenta nueva, no la habíamos visto antes, anticipos de clientes. A ver, ¿qué pueden ser anticipos de clientes? Pensemos un poco,
ya de por sí, obviamente, que me está indicando qué es lo que está incluido acá, qué son esos 300 pesos. Es un anticipo que los clientes me hicieron a la empresa. ¿Qué puede ser esa cuenta? Piensen un poco. Una deuda nuestra. ¿Quién dijo eso? Una deuda nuestra. ¿Tomás? Yo, Un ¿Yo? ingreso. ¿Quién es yo? Identifíquese, por favor. ¿Quién es yo? Lucas, Murúa. Lucas. Perfecto. Vos decís que es una deuda que tenemos, ¿sí? Y por ahí escuché otro comentario. Claro, ¿anticipo de qué sería? Y si son clientes nuestros, este es un cliente nuestro, o sea, nosotros le vendemos a este tipo, ¿sí? A esta persona. Pero ¿qué pasó? Vamos a suponer, vamos a un hecho real y muy práctico, ¿no? Nosotros le vendemos la mercadería a un cliente. Perfecto. El cliente me paga a mí cuando yo le entrego la mercadería, pero me dice el cliente, dice, mira, hagamos un trato. Para yo fijar el precio, para que no me sorprenda la inflación, te voy a dar esta plata, ¿sí? Como anticipo para que vos me fijas el precio. Cuando vos tengas la mercadería, me la mandas. ¿Se entiende? Entonces tiene razón Lucas. Es una obligación que nosotros tenemos para el cliente, no para pagarle, sino para entregarle la mercadería. O sea, pero es una obligación, es una deuda que tenemos nosotros. En este caso, no para entregarle pesos, como podría ser a un proveedor. ¿eh? En este caso es a un cliente, o sea, del otro lado del mostrador, del otro lado de ese espectro, que me anticipó plata. ¿Y cuál es mi obligación? Entonces Cuando sería tenga como la un cheque de mercadería, mercadería, profe. como un no, 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 es un Como una anticipo. seña. Puede ser una seña, sí, puede ser una seña. Normalmente la seña, lo que pasa es que la seña normalmente no tiene mucha significación, o sea, en términos porcentuales del total de la venta, la seña es muy poca cosa, pero sirve como para hacer un anticipo de cliente, ¿me entendés? Profe, perdón. Sí, Entonces el anticipo sería más cercano al valor total de lo que yo voy a comprar. O sea, si yo voy a comprar 5 caños, que en ese momento están en 1.000 pesos cada uno, sería 5.000 pesos que yo le dejo ahí a la empresa. sí, O casi 5.000 pesos. o pagaste la mitad, por ejemplo. ¿eh? Mucha gente, ¿qué es lo que hace? Pues, a ver, hemos tenido casos sumamente que salieron inclusive hasta los diarios. ¿Qué se hizo, por ejemplo? Es muy común esto en el caso de la venta de materiales de construcción, que la empresa, que el cliente, o sea, el que está construyendo, va al corralón, le dice, mira, tengo esta plata, quiero que, como el hierro está aumentando de una manera tremenda, quiero que me vendas tantas barras de hierro, pero no me las entregues. ¿eh? Yo te las pago, pero después cuando yo las necesito, qué sé yo, el mes que viene o de acá a 60 días, recién me las entregas. ¿Sí? Eso es muy común. Que sea, puede ser hierro, puede ser ladrillo, bolsa de cemento. Eso sería para congelar el precio, profe. Claro, normalmente es para congelar el precio, normalmente es para congelar el precio. Pero o si no, no tenés lugar para copiar. O sea, yo cliente que estoy haciendo una obra, por ejemplo, te digo, bueno, yo necesito, no sé, 50 bolsas de cemento, ¿sí? Claro, pero yo no tengo lugar para poner 50 bolsas de cemento. ¿ah?
Entonces, ¿qué hace el ferretero, el corralón? Te dicen, no te hagas problema, vos me las pagas, yo te las tengo acá, cuando las vayas necesitando, yo te las voy mandando. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ese hecho económico es esto precisamente. Yo le anticipé al ferretero esa bolsa de cemento, esa barra de hierro, ¿no es cierto? Y genera esta cuenta, ¿no? Anticipo de cliente, ¿sí? Hubo un caso muy resonante acá en Córdoba que fue de público conocimiento, o sea, sale en los diarios y todo, con Zárate. ¿eh? Zárate tuvo un gran problema ahora que se concursó por el hecho de los anticipos, o sea, mucha gente había comprado, qué sé yo, baño o azulejo, cerámica para el baño, azulejo, centímetros, del año del cohete, o hierro, o mismo cemento. Entonces, ¿qué pasó? Ahora cuando la gente dijo, uy, esta empresa está teniendo problemas, fue a reclamar, che, entregame los hierros que yo te lo pagué, bueno, se encontró con que ya la empresa no tenía hierro, o no tenía bolsa, o no tenía nada. Entonces ahí hubo un problema, inclusive hasta judicial, ¿no? Bien. ¿Se entiende entonces cuál es este anticipo de cliente? Entonces, el anticipo de Profe, ¿puede cliente, leer el chat, por favor? ¿el chat? Ah, no lo tenía acá, me había desaparecido el chat. A ver, lo vamos a leer. Un compañero pide entrar. Bueno, eso ya está. Pasivo. ¿Sería pasivo corriente? No, creo que sí. Bueno, la verdad que, perdón, no lo había leído. Por eso prefiero que me hablen, que habiliten su micrófono, porque de esa forma es más rápido, más ágil. A veces uno tenía tapado, por ejemplo, con otra cosa el chat y no lo veía. Claro, diferir el pago se refiere a extender el pago, profe, sí, exactamente, a eso me refería. Gonzalo pregunta, ¿no termina perjudicando un poco a la empresa porque en el momento que le entrego la mercadería en realidad vale más por inflación? No, porque obviamente, a ver, ¿cuál es el tema? Si la empresa se queda con esa plata y la guarda ahí en la caja fuerte, obviamente que se perjudica digamos en este caso el ferretero o la empresa que vende materiales de construcción, obvio. ¿Qué es lo que hace la empresa? ¿O qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, tiene que ir y comprar mercadería, renovar su mercadería inmediatamente. ¿Se entiende? Claro, invertir esa plata. Sí, más que invertir es seguir estoqueándose, o sea, seguir aumentando el stock. O sea, ir al proveedor, o sea, en este caso, por ejemplo, Sarte, ir a la empresa que fabrica el cemento y obviamente seguir comprando el cemento. No se puede quedar con esa plata, salvo que, no sé, digamos, agarres y en vez de comprar eso, te dediqué a jugarlo en el casino, en cuyo caso va a tener un problema, ¿no? ¿Se entiende? Tengo la misma duda que Gonzalo, ¿cuál es el beneficio para la empresa que vende? No, bueno, a ver, primero el beneficio, ¿qué más quiere el corralón que vender? La actividad de la empresa es vender. Yo la vendo, yo te la cuido, pero vendo, estoy vendiendo. ¿eh? Esa es la ventaja, ¿no? No es lo mismo que tener una cuenta corriente, porque la cuenta corriente, Antonella, no es lo mismo, porque la cuenta corriente, en el caso de un corralón, es una deuda del cliente hacia el corralón. En este caso es al revés, el corralón que le debe la mercadería al cliente. ¿eh?
¿Se entiende? O sea que es al revés, o sea, el cliente me está dando una plata y yo no le estoy entregando la mercadería, o sea que le estoy debiendo la mercadería. En el caso de la cuenta corriente es exactamente al revés. La ferretería le da la mercadería, pero el cliente no le paga. ¿Ah? Bien, entonces, dicho todo esto, anticipo del cliente es una cuenta, obviamente, de una cuenta de pasivos. Por su naturaleza es un pasivo corriente, porque eso lo tiene que supuestamente cancelar al corto plazo, ¿no es cierto? De por sí, por su naturaleza, es cancelada, debe cancelarse al corto plazo. Obviamente que en el caso de Zárate difícilmente lo cancele a corto plazo, pero seguramente en su balance figurará como un pasivo corriente a corto plazo. Entonces acá lo ubicamos a esa cuenta, anticipo de clientes, 300 pesos en pasivos corrientes. Vamos con otro, préstamo. En este caso dice préstamo simplemente, pero bueno, intuimos que son préstamos bancarios, ¿no es cierto? No haciendo una diferenciación entre lo que podría ser proveedores a lo que es préstamos, ¿no es cierto? En este caso son préstamos bancarios, supuestamente acá no hace una diferenciación entre lo que es largo plazo y corto plazo, con lo cual estamos con un pasivo, obviamente una cuenta patrimonial, un pasivo corriente, ¿sí? La otra cuenta es una cuenta bienes de uso, una típica cuenta de patrimonial, ¿sí? Ustedes ya bien lo saben, es una cuenta de activos, ¿sí? Y una cuenta precisamente de activos no corrientes, ¿sí? Entonces, acá vamos, la copiamos y la ubicamos en los activos no corrientes, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Caja y bancos, también una clásica cuenta patrimonial, también una cuenta de activos, y en este caso, a diferencia de la cuenta anterior, es una cuenta de activos corrientes, ¿sí? Una cuenta típica de activos corrientes, ¿no es cierto? No, perdón. Perdón a veces por el uso del Excel, pero bueno, yo cuando hice todo el secundario y la universidad, no existía el Excel. Así que lo tuve que aprender así a los tumbos, ¿no? Pero bueno, gasto de administración, ¿sí? Gasto de administración, obviamente, ya de por sí el propio título de la cuenta nos está diciendo dónde va, es una erogación, es una pérdida. En este caso, vinculado a la administración, ¿no es cierto? En cuyo caso no tenemos ninguna duda, no tenemos que tener ninguna duda, que va acá restando, por supuesto, porque es una pérdida, de los resultados del ejercicio, acá en el estado de resultados. Entonces, otra vez me equivoco. Acá en el resultado del ejercicio, entonces lo vamos a poner acá. Quiero ver si estamos con la suma, si voy bien con la suma. No, va acá abajo. Eso también tienen que ver ustedes cuando copian o cuando pegan así las celdas, que después la suma, es muy común ese error de que después la suma, digamos, no esté, digamos, el sumador, la función, no esté correctamente cargada, entonces se dale con permiso.
se comen ustedes acá el error ese, ¿sí? Se comen el error porque no está bien cargada la suma y después se complican, ¿sí? ¿Está? Profe, una pregunta. Ahí usted pone ventas solo positivo y todo lo otro restando, ¿no es cierto? Ventas. Sí. Claro, en este caso sí, puede haber ingresos que obviamente van a acompañar el hecho de a los ingresos como positivos. Todavía no hemos llegado en ese caso, pero podemos llegar a tener alguna cuenta que creo que está más abajo. Bien, remuneraciones y cargas sociales a pagar. A ver acá. ¿Dónde lo pondrían a eso? Pasivo. Remuneraciones y cargas sociales a pagar. Un pasivo Sí. corriente. Exactamente, un pasivo corriente, o sea, esto es remuneraciones, que en definitiva son pérdidas, ¿no? Si la cuenta fuera remuneraciones y cargas sociales, punto, sería una cuenta de pérdida. Pero en este caso, es una cuenta que, si bien tiene el origen de la pérdida, pero en realidad esta es una cuenta de pasivo, o sea, está marcando la deuda que yo tengo con los empleados y con el Estado por como consecuencia del pago de los sueldos. Entonces va, obviamente, bien como dijo, creo que fue Lucas, va acá en el pasivo corriente, ¿sí? Bien. No, Juan Cruz creo que lo dijo. Juan Cruz, bueno, bien, gracias por tu honestidad. Inversiones. Acá aparece inversiones solamente, no dice ni largo plazo ni corto plazo, pero vamos a considerar inversiones a corto plazo. Si no dice nada, es a corto plazo. ¿Está? Entonces, inversiones, ¿qué es lo que sería? Leo el chat. Juan Ignacio es tímido, por eso no me habilita el micrófono. Dice activo corriente. Profe, activo corriente. Ah, bien, ahí está, eso me gustó más. Activo corriente, Juan Ignacio, sí señor, excelente. Activo corriente son fondos que provienen de la actividad principal, pero que obviamente hay un superávit de caja, o sea, un sobrante, un excedente, que lo colocamos en alguna inversión, como por ejemplo puede ser un plazo fijo. Entonces, esto es también un activo, una cuenta muy común del activo corriente, ¿sí? Bien. Bien. Vamos ahí. Vamos a ser prolijito. Símbolo. Listo. Bueno. Inversiones, ¿sí? Uy, ¿qué pasó acá? Ahí está. Inversiones. Listo. Activo corriente. Vamos con lo otro. Activo, fíjate, de 10. Acá aparece el activo intangible. A ver si recuerda qué es lo que hablamos recién. ¿Qué son activos intangibles? Servicios, profe. No, ¿cómo servicio? Activo intangible, recién lo hablamos. Va, al principio de al principio de la clase hablamos. Derechos. Eso, no son servicios, son marcas, derechos, o sea, son bienes que no son tangibles, son intangibles, pero son activos, o sea, son bienes y derechos, ¿sí? Como la propiedad intelectual, profe, y esas cosas.
Claro, propiedad intelectual, exactamente, derecho de autor. Esos son Perfecto, activos, perfecto. esos son activos intangibles. Obviamente, activos, está ya de por sí, te dice, pero en vez de ser activos tangibles, como podría ser los bienes de uso, en este caso son intangibles. Y dale, ya es muy viernes para mí. Ahora sí. Bien. No sé Profe, ¿por qué lo pone como no corriente? Porque normalmente son no corrientes. ¿Por qué? Porque esos activos, los derechos de autor, los derechos de marca, son activos que uno no los vende al corto plazo. O sea, no los va a transformar eso. Más allá, de por sí, de por naturaleza, son activos, o sea, son derechos, propiedad de la empresa que la empresa tiene y que más allá, vamos a suponer que querramos vender una patente, ¿sí? Y bueno, y pensamos, bueno, de acá a 5 meses lo vamos a vender. No importa que uno puede considerar, dice, ah, no, bueno, pero esto es un activo corriente, porque es intención de la empresa venderlo ahora dentro de 5 meses, o sea que estamos hablando de menos de 12 meses, con lo cual es un activo corriente. No, señor. De por sí, de por naturaleza, ese tipo de activos, o sea, las patentes, los derechos de marca, los derechos de autor y demás, son activos no corrientes. Los activos intangibles son, por naturaleza, activos no corrientes. ¿Sí? ¿Estamos? Seguimos. Pérdidas por robo. Qué interesante esta cuenta. Pérdidas por robo. A ver, ¿quién me dice que dónde colocaría esta cuenta? ¿Dónde la ubicaría? Valentina, ¿Estado resultado, profe? Un ¿qué gasto, opina profe. Valentina? ¿Cómo? O sea, es una pérdida, un gasto, va en el estado de resultado. Claro, es una pérdida, o sea, es algo que me robaron mercadería, perdí, no la puedo recuperar. Por el momento, puede que yo esté pagando un seguro, ¿sí? Y que después el seguro me pague el robo ese, ¿no es cierto? Bien, pero eso es otra cosa. En este caso son pérdidas por robo. Ahora, acá hay una pérdida que no la podemos mezclar con, por ejemplo, los gastos administrativos o los gastos que nosotros, o la erogación que nosotros hacemos en conceptos de intereses, por ejemplo. No podemos mezclar esas cosas, porque, a ver, no es una actividad principal para la empresa que le roben. Es algo que te hubieran afanado cinco veces en un mismo día, en cuyo caso habría que pensarlo. Pero, a ver, no es habitual que nosotros tengamos pérdidas por robo. Es algo excepcional, ¿sí? Entonces, como es algo excepcional, es una pérdida, es un resultado extraordinario, ¿sí? Por eso conviene diferenciar aquellos resultados que son operativos, que tienen que ver con la actividad principal de la empresa, y aquellos resultados que no son operativos, que son algo extraordinario, algo que ocurrió, es una contingencia que no siempre ocurre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos evaluando a una empresa, nosotros podemos llegar a confundirnos si no tenemos claro eso, porque podemos ver que decir, bueno, a ver, tenemos una ganancia tremenda, pero a lo mejor esa ganancia tiene su origen precisamente en el recupero que nosotros hicimos, o que el seguro nos hizo nosotros de este robo de mercadería, ¿se entiende? Entonces estamos diciendo una cosa que no es cierta. No es que nos fue bien. A lo mejor operativamente nos fue para la mona, pero cobramos ese dinero que es en realidad lo que recuperamos de una pérdida que tuve anterior.
O lo mismo, vendí un camión que era de bien de uso y obviamente que era un camión valioso. Pero eso no podemos sumarlo con la venta de mercadería de todos los días. Entonces no nos podemos confundir porque podemos tener conclusiones totalmente erradas. A lo mejor nos parece que tuvimos ganancia, pero en definitiva tuvimos ganancia excepcionalmente. No se van a volver a repetir en los años siguientes. Y eso que no se repita en los años siguientes es importante para tomar decisiones realmente válidas. ¿Se entiende? Entonces estas pérdidas son resultados, pérdidas precisamente, pero excepcionales, extraordinarias, y no las podemos mezclar con lo habitual que tiene la empresa. Por eso acá, en el estado de resultado, nosotros le hacemos una diferenciación entre lo que es los resultados operativos, o sea, los que están vinculados a la actividad principal, ¿sí? Y estos resultados extraordinarios, ¿sí? A ver, B47, B50, B49. Bien. Bueno. ¿Se entiende? Estas son pérdidas extraordinarias. ¿Sí? Un resultado extraordinario. ¿Está? Me cambio hasta el formato. Bueno. Previsiones a largo plazo. Eso lo habíamos visto también. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Estas previsiones a largo plazo. ¿Sí? ¿Qué es lo que eran previsiones a largo plazo? Pasivo no corriente, profe. Claro, pasivo no corriente. Es una especie de cajita de ahorro que nosotros teníamos para alguna contingencia que se pueda presentar en el futuro. En este caso, a largo plazo. Entonces, copiamos y lo ponemos como pasivos no corrientes, ¿sí? Pasivos no corrientes. ¿Estamos? Cuentas a pagar. Cuentas a pagar. Un pasivo corriente, profe. Un pasivo corriente. Esto básicamente también es lo mismo que los proveedores. También los llamados cuentas a pagar. Ponemos pasivos corrientes acá. ¿Sí? Bien. Ya terminamos. Resultados extraordinarios, ¿sí? Resultados extraordinarios. Acá podemos encontrar estos resultados extraordinarios. Entiendo que son positivos, es un ingreso. Por supuesto que yo se los voy a indicar. En este caso se lo estoy diciendo yo, pero obviamente ustedes no son adivinos si estos resultados son un egreso o un ingreso. Pero sí, dense por seguro que van ubicados en el estado de resultado, o en el estado de pérdida y de ganancia. Tiene que ver, o sea, son el mismo origen, digamos, de resultados extraordinarios como serían estas pérdidas por robo. En este caso, puede ser un ingreso por el cobro de un seguro, o vendimos algún bien de uso y tuvimos una utilidad respecto de eso. Esos son resultados extraordinarios y por lo tanto lo vamos a ir acompañando a este robo, estas pérdidas por robo van a ir acá. No lo quiero pintadito, por eso no sé. Símbolo. Bien, ¿estamos? Y por último, inversiones a largo plazo, ¿sí? Tampoco no nos puede generar duda esto. Inversiones nosotros sabemos que son activos, una cuenta patrimonial de activos. En este caso está claro que es una cuenta a largo plazo, ¿sí? Entonces es un activo no corriente, ¿sí? Un activo no corriente.
Copiamos la última cuentita, la ubicamos acá en el activo no corriente. Activo no corriente, ahí la ubicamos. ¿Sí? Bien. Sacamos el color. Bien, ahora, si uno se fija, acá yo lo puse a propósito, esto que dice prueba. ¿Cuál es la prueba que yo tengo que tener igual que en el caso de el ejercicio anterior? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la prueba que tengo que tener? Bueno, la prueba que tengo que tener es que la ecuación patrimonial me tiene que coincidir, digamos, tiene que haber esa igualdad entre activos igual a pasivos más patrimonio neto. Entonces, ¿qué hice yo acá? Copié los activos, perdón, ¿sí? Y copié el pasivo más el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Se ubican? Ahora no me está dando. ¿Por qué no me está dando? Bueno, en principio no me está dando, ¿por qué? Porque acá yo tengo resultados finales. Déjenme ver si está bien hecho. 49. Bien. Bien. Bueno. Estos resultados finales, obviamente que tienen que impactar. ¿Se acuerdan que decíamos que el activo era igual al pasivo más el patrimonio neto? Más ingresos, a ese patrimonio neto le sumamos los ingresos o las pérdidas, según se trate. Entonces acá me falta una cuenta que tengo que agregar, que es resultados del ejercicio. ¿Sí? Entonces vinculo esto, copio esto y conecto esa celda con ese resultado que me faltaba. ¿Sí? Pero así todo tengo diferencias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está, fíjense, o sea, acá me obliga a mí a buscar dónde está la diferencia. Y la diferencia está acá, en largo plazo. No sé por qué ayer me dio y ahora no me está dando. Bueno, esto queda para la próxima, pero está acá, ¿no? Esa es la diferencia que yo tengo. Ah, no debe estar sumando esto, ¿eh? O sea, ¿cuál es lo que yo estoy buscando? Yo encontré la diferencia y tengo que ver acá si esto me está sumando, ¿no? Total de activos, en realidad acá, esta es la diferencia, miren. Esto es lo que les pueden pasar a ustedes, ¿eh? El hecho de poner acá no me sumó porque no está sumando el sumador este de activos no corrientes. Yo dejé un espacio ahí, por eso la tengo que ubicar acá. Inversiones, largo plazo, 12,620. Y ahí sí me está sumando, ¿eh? Fíjense el error que cometí yo, que lo pueden cometer ustedes, ¿eh? Pero acá la prueba, fíjense, me está dando 0, o sea que hemos trabajado bien. Hubo un error que no me tomó digamos, la función de suma, no me tomó acá el total, pero bueno, yo a través de esta prueba me di cuenta y buscando la cifra que era, me di cuenta que no sumaba, por eso la corregí y tendría que haberla puesto acá arriba y no acá que no tenía la suma. ¿Sí? Bueno, ya estamos en hora. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. No, profe, Creo que se ninguna. entendió todo. No, profe. Gracias. Buenísimo. Bueno,
Que pasen, entonces los despido, a ver el chat. Bueno, listo, Agustina, y chicos, que pasen un buen fin de semana. Entonces lo estoy viendo, si Dios quiere, el lunes que viene, ¿sí? Perfecto, profe. Que Gracias, tenga buen profe. fin de semana. Profe, buen fin de. Bueno, chao. Feliz día. Bueno, gracias igualmente para los que sean papas. Gracias, profe, igualmente.